Yo todavía no. La semana que viene. Ujú. Hola, profe. ¿Cómo están? Hola María. Estamos hablando de las vacaciones, de las inscripciones a sujetos y a otras materias. Bueno, vamos a esperar hasta I5. Yo tengo 10 y 3. Y vamos a empezar, tenemos mucho para hacer. Vengo con todo, vengo recargada. La Marina Matrix recargada este cuatrimestre. Hola, profe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le fue en el examen? Que había dicho que tenía un examen. Cierto, re bien, re bien. Estaba más nerviosa que... Volví loca a toda mi familia. Mis hijos No, me bueno. cortala, mamá, ya sabés todo. Bueno, me alegro muchísimo entonces. Escribí todo lo que quería decir, es como que guioné las diapositivas. Y escribí todo lo que iba a decir en cada diapositiva. ¿Cuántos minutos iba a demorar en cada diapositiva? No saben. No, es organización. ¿Eh? Es organización. Buen día. Hola, es que me daban 20 minutos nada más y no me alcanzaba para hablar 20 minutos. Entonces tenía que tener muy organizado lo que quería decir. No me podía salir de tema, no podía, no, nada. No podía ni... Y, bueno, así que... Y mi esposo me decía, ¿otra vez estás hablando sola? Yo estaba en la máquina, parecía una loca mala. Meta, dale, repasar, revisar, repetir, me cronometraba, me grabé en un Meet y me miraba, no. No, todo. Absolutamente todo. Bueno, pero me fue muy bien y además de jurado había veedores, profesores y había alumnas. Y una alumna, eso fue un regalo que me dio la vida. Había una alumna que yo había tenido en primer año y está en cuarto ahora y tenía que estar como veedora estudiantil. Y me dice, ay, profe, qué lindo escucharte, porque todo lo que vos contás es lo que hacemos en la clase. Dice. Así que yo me puse muy contenta de entender todo lo que estabas diciendo y de que lo que contás es lo que ya hicimos en la clase. Así que eso estuvo bueno. No era un invento. Qué bueno eso. Qué genial que esté una alumna. Sí. Bueno, estábamos hablando de todo un poco, a los que van llegando, de las vacaciones, de la inscripción. Ay, qué lindo ese sol que tenés ahí, Peque. ¿Está pintado o esto es un papel? Está pintado desde el 2004. Qué bello, hermoso. Lo pinta mi mamá. Bueno, gente, les cuento que tengo mucho para contarles. Vamos a repasar. Ayer subí el programa que demoramos mucho en subirlo. En la clase 1 lo pude poner, no sabía ponerlo en otro lado, hay un lado que dice programa, pero no pude, lo puse en archivos de clase 1. Y el programa, bueno, demoramos porque es una materia nueva, somos profes, digamos, nuevos en este espacio, muchos son nuevos en la institución, etcétera, y hemos trabajado mucho en ese programa. Seguramente se puede mejorar, pero por ahora era más importante que ustedes lo tengan y que salga, y bueno, se mejorará el año que viene y seguiremos pensándolo. Así es el programa cada año. Si seguíamos discutiendo iba a pasar todo el año y ustedes no lo iban a conocer. Entonces, el programa que pensamos lo armamos en 4 unidades y hasta ahora, por
distintos motivos, entre otros es que comenzamos en abril y demás, hemos visto básicamente la unidad 1. Entonces, hoy vamos a arrancar con la unidad 2, que se refiere a etnografía como una herramienta, pero también como una técnica y también como una perspectiva de la antropología. Ahí vamos a ir viendo qué significa todo eso. Y yo tomé el texto de Julieta Quirós de la unidad 1 para hacer el enlace entre la unidad 1 y la unidad 2. Hoy voy a hablar un poquito de ese texto de Julieta Quirós. Voy a hablar un poquito porque les voy a subir el texto y les voy a subir un videíto. ¿La conocen a la profe Levián? Leticia Levián, de primer año, la tuvieron en psico. Exacto, en psicología la tuve. Sí, lo doy. Bien. También trabajamos juntas en muchas cosas y me dice, mira, yo les hice un videíto para mis estudiantes, te lo comparto, ustedes lo van a poder ver. Ella explica un poco la estructura del libro de Quirós. No se asusten, dice el libro, pero es un librito súper ameno, súper letra grande, tiene muchas fotos, cuenta cosas, y además del libro van a tener este videito de la profe Levián que les va a ayudar a adentrarse en ese texto. Ella habla un poco de esta cuestión de la antropología y la etnografía. Por otro lado, yo les había dado que ustedes ya, si mal no recuerdo, pusieron en el grupo, en los foros, todos los grupos, ¿verdad? Con las etnografías. Sí, creo que lo había visto la ELCE. La mayoría pusimos, profe, la elegimos. Perfecto. Bien. Bueno, eso es muy importante, porque esta unidad la vamos a trabajar en grupo, ¿sí? Entonces, cada grupo eligió las etnografías. Si alguien no tiene etnografía o no tiene grupo, por favor se suma a los grupos que están. No pueden ser más de 4 integrantes, pero bueno, hay grupos con 3, entendería, así que no hay problema. Recuérdenme que antes de irnos les diga las notas la primera nota. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta unidad? Yo ahora voy a introducir el texto de Quirós y voy a hablar un poco de 3 capítulos de Guber, del salvaje metropolitano, y un capítulo de Guber también sobre la construcción etnográfica. Así se llama, lectura de una etnografía. En total, conceptualmente, en toda la unidad 2 son estos 4 textos. Guber, lectura de una etnografía. Guber, el salvaje metropolitano es el libro, capítulo 3, 4 y 8. ¿Verdad? Son 4 textos conceptuales más la etnografía. Esa es la unidad 2. Con lo cual, les digo así todo de una para que no se asusten y porque tienen que trabajar en grupo. Es decir, la idea es que todos vayan leyendo todo, pero uno empieza y dice, bueno, yo en mi grupo voy a leer el capítulo 3 de Guber, yo leo el 4, yo leo el 8 y yo leo lectura de una etnografía. Y se lo comparten, porque la idea es analizar la etnografía que ya leyeron. ¿Se entiende? Entonces, cada uno va a tener información, si pueden leer todo mejor, pero digo, la idea es que entre el grupo se organicen para analizar la etnografía. ¿Cómo la vamos a analizar? Ahí les voy a ir contando. Nosotros, fuera de la pandemia, lo que solíamos hacer era ir a observar, trabajar con observación y entrevista, observación participante. Ustedes ya vieron algo en Sabino el año pasado. ¿Recuerdan en práctica? Eso lo tomamos. ¿Sí? Yo ya doy por sentado que ustedes tienen a mano ese texto. ¿Te acordás, Guada?
Entonces, ustedes en Sabino vieron recolección de datos, vieron observación participante, tipos de observación, entrevista, tipos de entrevista, cuestionario. Y el año pasado yo les conté que habíamos tomado la decisión, como no podíamos hacer observaciones de campo, de hacer la entrevista, que le hicimos la entrevista a los profes, que era otra herramienta de indagación, otra herramienta de recolección de datos y demás. Este año no vamos a poder hacer observaciones de campo como nos hubiera gustado, pero digamos que esta materia está pensada en articulación con la práctica de nivel inicial, porque ustedes supuestamente tienen que ir al jardín a hacer observaciones de campo y hacer sus prácticas, ¿verdad? ¿Cómo están con eso? ¿Qué profe tienen? ¿Les ha contado algo? Re mal estamos con eso, Ay, porque el primer trimestre no tuvimos casi profe, entonces como que hubo como 2 reemplazos, pero no arrancamos haciendo nada directamente. Tipo, creo que ahora recién vamos a arrancar bien. ¿qué profe tuvieron o tienen? No me acuerdo. ¿Faba Laura era? No va Laura, sí. Sí, ella. Todo el Y liceo. después ahora ya tenemos otro suplente, que ese no me acuerdo el nombre. Pero creo que volvió ahora. Volvió Ah, volvió de la El del licencia, liceo. Faba, entonces iba como a volver a empezar, pero Mm, tuvimos solamente 4 clases, más o mm, menos. Bueno, a ver, yo, digamos, ya puedo hablar con Laura y demás, pero voy a hablar en general, no sé cómo lo van a poder resolver ustedes, pero digamos, la etnografía, ahora vamos a ir viendo qué es y para qué sirve, pero la idea es que a ustedes les pueda servir la observación participante y entrevistas para el trabajo de campo que estaba pensado para hacer en el nivel inicial. De cualquier manera, les va a servir para cualquier aproximación a cualquier campo, incluso para sus prácticas del año que viene, que si Dios quiere van a ir a la escuela, ¿sí? Entonces, les voy a contar, y perdón, entonces les decía, este año no vamos a poder hacer esa articulación y esas observaciones in situ, y por eso hemos tomado la decisión de leer investigaciones etnográficas, que son las que ustedes tienen, y tratar de comprender cómo han trabajado estos investigadores etnográficos. ¿Sí? Entonces vamos a ver como el producto de una investigación etnográfica. No es solo la observación, sino que también tiene interpretación, análisis, tiene un montón de otras cosas. Nosotros vamos a tratar de ir aprendiendo a partir de esto que ya hicieron investigadores, antropólogos, gente que sabe mucho más que nosotros. ¿Está? Esa es la idea un poco de metodológicamente por qué lo abordamos así y cómo lo vamos a hacer. Bien, entonces les voy a contar rapidísimamente el texto de Quirós, porque ustedes ya van a tener a la profe Levián, que también les va a contar el texto de Quirós, ¿sí? En ese videito que les cuento, que todavía no lo subí. Y después voy a pasar un poquito a Google. Quirós dice en su libro que el antropólogo puede cumplir tanto el rol de investigador, de docente, y ella habla de la investigación, de la intervención antropológica, que es una categoría que toma recuperando otra categoría de otra autora, que es la categoría de intervención de conocimiento antropológico. Porque cuando nosotros vimos las corrientes y demás, desde el positivismo se hablaba de que el investigador tenía que ser una persona neutral, que solo observara, que no tenía que intervenir. Y acá, digamos, ella tiene otra postura y que, digamos, es importante que la investigación se pueda articular con la intervención y que el observar nos sirva para tomar mejores decisiones en la intervención, y que además, de alguna manera, el conocimiento académico con la vida social, la vida común, la vida cotidiana de las personas, se tienen que articular,
No puede estar el conocimiento en la academia y la vida social por caminos separados. Cuando quieran me interrumpen, me preguntan todo. Yo voy a ir así como rápido esta parte. Julieta Quirós es doctora en antropología, trabaja en el CONICET, y ella en una época ha estudiado mucho los piquetes. Entonces, bueno, ella habla de formas de intervención política y demás a través de eso. Este libro tiene como 3 apartados. Por un lado, la investigación antropológica, que la interpreta o la entiende como una manera de interrogar la vida común de las personas. ¿Se acuerdan en el texto de Villanueva y Nehamskins de sociología, que hablábamos de categorías como vida cotidiana, vida social, ¿cuál era la otra? Sentido común, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo comprendemos, cómo investigamos el día a día, la vida cotidiana de las personas? ¿Recuerdan el ritual de los Nasirema, que hablaban de cómo iban al baño, se cepillaban los dientes? La vida común, eso. Por otro lado, la intervención antropológica entendida como la articulación entre el saber o el conocimiento, la producción de conocimiento y la práctica. Y por otro lado, ¿por qué entonces es importante la intervención? Entonces yo estoy pensando, bueno, ustedes van a ser profes de educación física, ¿para qué nos sirve todo esto? Porque ustedes van a tener que ir a observar un campo, la salita de 3 años del jardín número 9 del barrio San Martín, digamos, un campo, un lugar situado, y van a tener que observar, conocer, comprender, para tomar decisiones para hacer una propuesta, en este caso de intervención didáctica. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos sirve la antropología para esto? ¿Cómo nos sirve la etnografía? Bien. Entonces, en el primer apartado habla de la investigación antropológica como una manera de interrogar la vida común, decíamos. ¿Y cuál es la especificidad de la antropología? Toma de Crotz, que también lo vimos, ¿se acuerdan? En las 5 ideas falsas de cultura. Aprender formas de mirar el mundo, maneras especiales y particulares de mirar el mundo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de desnaturalizar? Cada uno mira el mundo con su propio lente, desde su cultura, su perspectiva, su historia de vida. Entonces, ¿cómo miramos los otros mundos? ¿No? ¿Cómo miramos los otros campos de intervención si no aprendemos distintas formas de mirar? No podemos mirar siempre desde nuestro lugar construido. Tenemos que desnaturalizar y deconstruirnos nosotros mismos para poder comprender, observar y mirar otros mundos. Si hay algo que no entienden, por favor, me interrumpen. Entonces, bueno, debemos ir a mirar y ahí vamos al trabajo de campo, dice Quirós. Ella dice también que la idea del antropólogo es acompañar fragmentos de la vida social, de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo acompañamos ese fragmento, ese pedacito de vida de el niño de salita de 3, del jardín número 9, del barrio San Martín, que tiene esta historia? ¿Cómo acompañamos, cómo miramos ese mundo? Por eso también habla de la particularidad y de lo cualitativo, no de lo cuantitativo. No miramos todos los niños de 3, de toda la salita de 3. No, estamos mirando esa salita, ese grupo, con esa maestra, en pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo particular. Por otro lado, otro métier, otra especificidad de la antropología es hacer relaciones con las personas, establecer vínculos, ¿sí? ¿Para qué? Para, diría Huber, documentar lo no documentado. Aquello de la vida cotidiana, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, ¿qué podríamos documentar que no está en los libros? ¿No? Y yo les podría decir, pensaba ejemplos que a ustedes les sirvan, ¿no? Y podríamos pensar, en el jardín son muy importantes las rutinas. Ustedes van a tomar todo lo que vieron ya de psicología, de las etapas del niño, ¿sí?
Pero ubiquémonos entre los 3 y 5 años. Eh, en la época en que yo estaba en el jardín, probablemente ahora sean importantes otras cosas. También eso lo quiero decir, porque yo hace mucho que me fui del jardín, y si bien tengo contacto con niños de esa edad, tengo sobrinitos, familiares, amigos, etcétera, hace mucho que no estoy en los jardines. Entonces también la mirada mía es retrospectiva, no es la mirada de hoy. Yo tendría que ir hoy como extranjera a un jardín. Que también eso es lo que tenemos los docentes, ¿no? Ah, como yo fui alumna de Salita de Tres y yo trabajé en Salita de Tres, yo conozco todo de lo de Salita de Tres. No, yo conocía todo hace 20 años cuando estaba en el jardín todos los días. Hoy el jardín es distinto, los niños son distintos, yo soy distinta y las maestras son distintas. Entonces yo, si hoy tuviera que ir a hacer una observación al jardín o trabajar en jardín, también tendría que ir desde la mirada de extranjera, del conocer nuevamente eso, porque no los conozco de vuelta, ¿sí? Entonces pensaba, los desplazamientos del jardín, de la salita al patio, como son los desplazamientos del vestuario al natatorio, como son los desplazamientos, es particularmente tenido en cuenta en estas edades porque depende del grupo, pueden bajar escaleras, subir escaleras, puede ser peligroso, se pueden resbalar, ni hablar en una pileta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hay una particular atención en cómo salen al patio. Los voy a buscar a la salita, los acompaña la maestra hasta el patio. ¿Cómo es ese desplazamiento? En un momento, les cuento yo, lo hacíamos en trencitos, lo hacíamos cantando, lo hacíamos de determinada manera. Hoy yo pensaba, calculo, quiero creer y espero que no sean más trencitos de varones y de nenas. Digamos, porque hay un montón de cuestiones de género, de la ESI, etcétera, que seguramente los desplazamientos son distintos, seguramente no hay más trencito de varones y de nenas, seguramente los niños no usan más delantal rosa y delantal celeste, digamos, un montón de estereotipos de género. Por ejemplo, estaría buenísimo que cuando yo estaba en el jardín eso estaba así, y hoy espero que no esté más. Pero digo, hay un montón de cuestiones para mirar desde las categorías que conocemos y desde las realidades de la vida cotidiana de hoy de la salita de 3, ¿no? O de 5, de lo que quieran pensar. ¿Cómo documentamos lo no documentado? A través de esas relaciones con las personas y de los vínculos, porque yo no puedo entrar a un jardín, ser una persona extraña y observar, comprender y participar de la vida de esos niños. Es como si hoy entrara al aula a alguien que no sabemos quién es. No, pará. Está bien, estamos en pandemia, Zoom, virtual, todo lo que quiera, pero este es nuestro lugar, es nuestro curso. Por eso cuando entró Matías, cuando entró Gaby, yo les presenté, les dije para qué estaban, por qué estaban allí, porque son extraños. Entonces los invitamos, les damos lugar y a la vez, digamos, en algún momento también dicen los autores, el etnógrafo, el que observa, para establecer estos vínculos, también tiene que mimetizarse, formar parte del paisaje, no invisibilizarse, porque yo me voy a esconder en un rinconcito de la salita para observar, pero en algún momento tengo que hacerme invisible en el sentido de que ya no me miren más los niños. Hoy ya no miramos más a Matías, a Gabriel. Matías está anotando ahí todo, está observando mi clase, estará registrando qué digo, qué no digo, cómo son sus intervenciones, pero nosotros ni nos damos cuenta que está ahí. Está invisibilizado, ¿por qué? Porque si nosotros no nos hacemos invisibles en ese sentido, el grupo, nosotros lo intervenimos al grupo, lo modificamos, entonces el grupo deja de ser como sería si no estuviéramos, entonces no observamos lo que queremos observar, observamos lo que nosotros hacemos con el grupo, pero digamos, tenemos que ser parte de ese grupo de alguna manera para que el grupo ya sea igual, no, nunca va a ser igual, pero sea lo más parecido posible a que si nosotros no estuviéramos. ¿Se entiende esto? Medio difícil, pero sí. Yo me acuerdo en el secundario que teníamos una profe que era su primer año dando clase
Y bueno, mis compañeros eran un desastre, a veces le tiraban cosas, pobre profe, porque la veíamos de nuestra edad, éramos de sexto, quinto año, creo que quinto, ya todos de arriba de 15, más casi todos de 16, 7 por los repitentes. Y, y me acuerdo que había un día que estaba muy nerviosa y nos dijo así toda chiquita que iban a venir a verla, directivos así. Y claro, los directivos eran otra cosa y ese día todos nos portamos nada que ver. Me acuerdo, los chicos que le tiraban cosas, ese día le levantaban la mano, habían estudiado solo para este día, Mi que la profe al vida. final se largó a llorar y todo. Pero bueno, que usted decía eso de que no, que los directivos no se pudieron invisibilizar también porque eran directivos. Y bueno, nosotros sabíamos que era importante para la profe. Tal cual. ¿Vieron cómo cambió el grupo? Ese no era el grupo, era un invento. Bien. Tal cual, así. Bueno, esta clase se la acuerdan para cuando dé clase Matías, y todos se portan bien y le hacen caso y estudian para la clase de Matías y Gaby. Ay, Dios. Está buenísimo el ejemplo. Bien. Por eso decimos que para establecer relaciones y demás, necesitamos y conocer a la gente, conocer los sentidos, los significados, sus acciones, sus formas de ser, de pensar. Es muy importante permanecer un tiempo prolongado en el campo. Cuando hablamos de tiempo prolongado, Malinowski decía que había que estar 4 años con los nativos. Imagínense, en las tribus de África, ¿no? Allá. Por supuesto que si ustedes tuvieran 4 años no podrían, ya les lleva todo el profesorado, no vamos a hacer eso. Otros, cuando ya se empieza a hablar de la investigación educativa y demás, hablan otros antropólogos y etnógrafos de 2 años. Tampoco vamos a poder estar 2 años. Porque se nos pasa el profesorado observando, investigando pero además porque ustedes no van a ser antropólogos, básicamente. Pero sí yo quiero que entiendan y les sirva, digamos, y además ustedes van a estar en esta posición de observantes y de intervención y de trabajar con grupos y en el campo siempre, toda la vida. Entonces, van a estar todo el tiempo observando e interviniendo. ¿Sí? O sea, esto es para siempre. Digamos, van a estar 25 años por lo menos observando, interviniendo, tomando decisiones a partir de esas observaciones. O sea que es una herramienta que siempre nos va a servir. Y otros autores, Waldman, por ejemplo, habla de tejer relaciones con la gente. Es nuestro principal medio para investigar. Es eso de conocer, porque justamente es algo que no está documentado. Entonces, es muy importante esto de las relaciones con los demás. También en esas relaciones implica, digamos, trabajar con responsabilidad afectiva, ética y política. ¿Por qué? Porque a veces suceden cosas en la intimidad de un grupo o en la persona, depende de la investigación, por supuesto, pero que son temas sensibles y que nosotros tenemos que, hasta les diría, tener un secreto profesional. Porque algo que sucede en el grupo, o con un niño, o que la maestra nos cuente que ese niño ha sido abusado, o cualquier cosa, aunque no sea tan grave, digo, tenemos que tener el recaudo de trabajar con responsabilidad la información que recolectamos, ¿sí? Con responsabilidad, por eso habla de afectiva, ética y política, ¿sí? Porque hablamos también de recibir esa información con amorosidad y ustedes en sus etnografías, eso ya es algo que ha sido recolectado, ha sido trabajado, ha sido interpretada esa recolección de datos y ha sido publicada. Probablemente esos etnógrafos y eso que ustedes van a leer o trabajen con cuidado determinada información y hay otra que no van a publicar, mucho menos de quien viene o al informante. ¿Sí? Porque no dicen, la maestra de salita de 3 que se llama Marina Macchione en el colegio tal, no la van a mandar al frente. Entonces hay información que se reserva, que se trabaja de manera responsable.
¿Todo esto por qué? Porque necesitamos decodificar, comprender los sentidos y los significados que el otro le da a eso que se hace o a ese observable. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado el aspecto objetivo y por otro lado el aspecto subjetivo. Esto lo voy a desarrollar después en un Power. Y por último, considerar los puntos de vista. No solo miramos lo que hace la gente, sino cómo lo hace en estos sentidos, pero además la perspectiva, porque como dijimos, cada uno tiene sus lentes puestos, su manera de mirar el mundo, que tiene que ver con la construcción cultural, histórica, con la historia de vida. Entonces, ese modo de mirar el mundo es distinto para cada uno. Y si yo quiero comprender por qué el otro sujeto hace lo que hace, tengo que comprender desde dónde lo mira. Y para eso me tengo que salir de mi naturalización, que también el concepto de naturalización es un concepto que ya vimos en Villanueva y Nejamsky, ¿se acuerdan? Estoy integrando y enlazando las dos unidades. ¿Vieron cómo cada concepto lo vamos integrando a los siguientes conceptos? Acá en etnografía hacemos como un zoom. Vimos primero general y ahora nos metemos en etnografía. ¿Lo ven? Bien. Por otro lado, en esta perspectiva, para comprender la perspectiva del otro, Quirós dice que activamos un tipo particular de escucha, que es plural y que es profunda. Es una escucha plural porque cada uno dice eso que dice desde distintos lugares, ¿sí? Y es profunda porque no es que hago de cuenta que escucho, es una escucha atenta, activa, ¿sí? Porque si yo quiero decodificar los sentidos, es una escucha particular la del antropólogo. Bien. Por otro lado, la intervención antropológica como saber y como práctica profesional, que llegó tarde. Espera, lo vamos a admitir. Ella cuenta en su segundo apartado cómo, cuenta un ejemplo, ella estuvo trabajando con mujeres que habían sido víctimas de femicidios, entonces da como un ejemplo de todo lo que sucede en la intervención antropológica, que tiene que ver con este hacer relaciones, con esta escucha particular, plural y profunda, y con desplegar estrategias de negociación en esa traducción de perspectivas. Vamos con algunos ejemplos, porque no los quiero llenar, todo esto lo va a desarrollar bien la profe Leti y la autora Quirós. Yo les voy a traer algunos ejemplos para que cuando ustedes lo lean vayan viendo, ¿no? A ver cómo. Nosotros llegamos a una salita, a un jardín, y queremos acompañar estos fragmentos. ¿Cómo son las clases de educación física? ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo es la institución? ¿Qué elementos tengo para trabajar? Tengo que hacer un diagnóstico para hacer una propuesta, ¿sí? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Qué contenidos? ¿Qué cosas del diseño vienen trabajando? ¿Qué aspectos? ¿Qué quiere la profe de educación física que yo trabaje con ese grupo? ¿Y cómo van de la salita al patio? Esto de los desplazamientos. ¿Y cómo visten? ¿Y cómo, digamos, todo eso tengo que, y miles de cosas más, para saber qué propuesta voy a hacer? ¿Qué les voy a proponer a ese grupo? Para eso establezco relaciones con la maestra, con la profesora, con la dirección, hago entrevistas, hago observaciones de campo, ¿sí? Escucho, tengo informantes claves, que son las personas que me van a dar determinado tipo de información, recolecto datos primarios y secundarios, ¿recuerdan a Sabino? Los datos primarios, los datos secundarios, miro las carteleras, las cosas del jardín, todo, miro, escucho, veo, todo eso me da información y además voy cruzando informaciones. Yo muchas veces, como iba poquito al jardín, una vez por semana, a veces
hablaba hasta la portera. Bueno, la portera de la escuela, el portero, es un informante clave por excelencia. Me cuenta todo, sabe todo de los niños, sabe todo de las maestras, sabe todo. ¿Por qué? Porque por lo general las porteras viven en el barrio. Entonces conocen desde otra perspectiva a ese niño que lloró, a ese niño que no quiso venir a la clase, a eso que le pasó, por qué le pasó, por qué no quiere jugar. No sé, al lobo está. Si es un juego que está buenísimo, y resulta que yo no sé, no me enteré nunca que el lobo, no sé, le leyeron un cuento de un lobo que lo asusta, entonces no quiere jugar al lobo. Yo todo eso no lo sé. ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo intervengo con ese niño que el observable es que está a un costadito del patio, que no quiere jugar, o que lloró, o que me dice, no, me duele la panza, no quiero jugar? Pero ¿qué sucede detrás de todo eso? No lo sé. No sé si tiene hambre, no sé si no durmió bien, no sé si le asusta el lobo porque el juego del lobo, no sé si le asusta que lo persigan, no sé si le asusta mi cara, o que grito mucho, o que el profe varón tiene barba. Ni se imaginan, los profes varones de jardín es como un ser extraño, porque la mayoría son seños mujeres, y a veces viene un varón y no quieren porque es varón, o no quieren porque tiene barba, o porque habla fuerte, o tiene voz gruesa, digamos, miles de cosas que ni nos imaginamos. Entonces, ¿cómo decodifico todos esos sentidos? ¿Sí? Por otro Bueno, lado, sí, perdón. dale. Que eso que estaba diciendo yo lo viví mucho en la escuela de verano. Yo tuve la oportunidad de trabajar con 3 grupos distintos de 3 y 4 y un grupo de 5 y 6 años. Y era eso, al principio yo era la que observaba, porque como yo no soy profe, y bueno, y las profes me decían todo. Y ya después, porque yo fui la que estuvo de diciembre a febrero. Entonces se iban cambiando de profes porque se iban de vacaciones. Y entonces pasaba eso de tener que explicar como yo conocía los grupos distintos, era de decirle todo al profe para que sepa más o menos qué hacer o qué no hacer, especificando cada niño. Y también está eso de que cada grupo, aunque sean de las mismas edades o muy parecidos, eran totalmente distintos los grupos. Había grupos que no se podían hacer juegos específicos, había un grupo que el desplazamiento sí o sí tenían que hacer en filita y cantando, mientras que otro le costaba hacer la filita inclusive para poder, o que había que tener mucho cuidado en la escalera con un grupo y había otro grupo que lo podías dejar subiendo la escalera solo y tranquilo. Exactamente, porque eso tiene que ver con la característica particular de los grupos, con que hay alguno particular que es el que empuja y en otro grupo ese no está, digamos, muchas cosas, digamos, y ahí hay que desplegar todas las estrategias posibles. Yo siempre identificaba, ¿no? ¿Cuál empuja, cuál es? Este va de la mano, yo me agarro de la mano de él. Entonces, siempre lo neutralizaba de alguna manera, digamos. Pero todo eso tiene que ver con la posibilidad de observar, de comprender, de interpretar, para tomar mejores decisiones a la hora de intervenir. ¿Mm? Bien. Eh, bien. Bueno, Julieta Quiroz trae todos estos ejemplos, va contando todo eso y va contando cómo ella todo el tiempo va relacionando la investigación y la intervención antropológica, ¿sí? Y esto es, digamos, el valor de este texto. Bueno, y por último habla del valor de la intervención. ¿Por qué intervenir? Digamos, y habla de articular el conocimiento académico con la práctica, de reconocer el valor de utilizar todas las herramientas a disposición para, para los sujetos, digamos, para los sujetos ahí en su vida cotidiana. Bueno, ahí no es complejo el texto, es un poquito largo, pero no es complejo. Y yo confío en que entre el videíto de Leti más el texto lo van a tener muy bien. Yo ahora querría, si puedo, voy a meterme con otro dispositivo, si me sale, porque quiero compartirles ¿qué hora es? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Son menos cuarto. Bueno,
¿Y ustedes cómo están hasta acá? Hablé mucho hoy. Igual se entendió todo, profe. A pesar Bueno, de haber hablado mucho. bien. Aparte fue distinto a las otras clases, normalmente veníamos con ya textos leídos, por eso se podía participar más. Ujú. Bueno, No, para ir variando. para ir variando y porque en vacaciones les di las etnografías, ¿las leyeron? Mazo, me tengo que Mm, acordar de nuevo. Ah, en mi casa. bueno, a ver, ahora vamos a hablar de eso, pero les pido que las lean, eso es importante, porque las van a tener que analizar. Entonces, mi lógica era, bueno, que lean las etnografías en este mes, ¿no? Digo, bueno, se toman 2 semanas de receso y van leyendo esto, y ahora tienen 4 textos más de Google para leer. Así que bueno, es como que se va sumando. Por eso es importante que no se atrasen con la lectura, ¿sí? Ahí les cuento. Ay, espera que ahí se desactivó el micrófono del otro. Entonces, yo ahora voy a hablar un poquito de Google. De Google tenemos 3 capítulos del Salvaje Metropolitano. ¿Alguno pudo bajar el programa? Sí, lo ¿Lo tengo acá ven? en la Ustedes tienen el capítulo 3, 4 y 8 del Salvaje Metropolitano y otro capítulo de Google, otro texto que se llama Lectura de una etnografía. ¿Sí? Son 4 capítulos en total que ustedes tienen que leer de Google. 3 del Salvaje Metropolitano y 1 del otro texto. Y el trabajo que vamos a hacer en la unidad 2 es, esperen que estoy compartiendo pantalla, es analizar las etnografías, cada grupo la que le tocó, a la luz de esos 4 capítulos de Google y de Quirós. ¿Se entiende? O sea, hay que desglosar la etnografía con los 4 capítulos de Google. Sí, ahí yo les voy a ir explicando cómo hacerlo, ¿sí? Pero por eso es importante que lean la etnografía y lean los 4 capítulos de Google. Vamos a avanzar un poquito más con Google y ahora les voy a contar un poquito cómo es este trabajo que les propongo. Bueno, entonces decimos que a la antropología se la considera una rama, a la etnografía se la considera una rama antropológica vinculada a la descripción de grupos étnicos en sus orígenes. Ya ahora no hablamos de grupos étnicos, hablamos de cualquier otro grupo que observemos. En etnografía educativa observamos grupos escolares, ¿sí? O grupos de la pileta, grupos del gimnasio, grupos de educativos, digamos, ¿no? Y se introduce esto en la investigación educativa desde finales de los 70 como herramienta para acceder a lo cualitativo. ¿Se acuerdan? Lo particular, no lo cuantitativo. Dijimos también que hay una diferenciación entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Por un lado, lo descriptivo, lo que se ve, lo observable, pero por otro lado, las interpretaciones que el investigador hace de ese observable. Ustedes en las etnografías ya van a leer algunas cuestiones que tengan que ver con datos objetivos. Seguramente encuentren citas o algún pequeño diálogo que tuvo el investigador con el entrevistado, pero después van a tener interpretaciones, ¿sí? Esto también pueden ir ubicando en las etnografías en las que a ustedes les tocó. ¿Qué cosa de lo objetivo, de lo observable y qué cosa de lo subjetivo, de la interpretación
puedo encontrar en esa lectura de mi etnografía. También permite una construcción relacional del conocimiento y un involucramiento del investigador en el contexto de los nativos. Los nativos, bueno, en sus orígenes eran las tribus, etcétera, hoy serían los niñitos de sala de 3, ¿sí? Y todos los actores del jardín, la maestra, digamos, esos son los nativos, y nosotros somos los extranjeros, los extraños, los que venimos a observar. En nuestro caso, todos nosotros seríamos los nativos y Matías y Gabriel serían los extranjeros o los externos. ¿Se entiende? Bueno, y rescatar el trabajo de campo como experiencia prolongada, digamos, ahí de compartir. No puedo leer esto, ¿qué pasa? Tengo que ocultar esto. De convivencia en ese campo delimitado. Bueno, desde el enfoque antropológico, la etnografía viene a documentar lo no documentado, esto que les contaba un poco desde Quirós, también lo toma Buber. Desentrañar el conocimiento local, dice Girs. Desentrañar, sacar de las entrañas, ¿sí? Hay como algo que es muy íntimo, muy propio del conocimiento local, del sentir, del hacer, del pensar, de lo cotidiano, que está naturalizado en esa salita de 3, en ese gimnasio, en ese natatorio, en cualquier práctica, y que nosotros tenemos que desentrañarlo, desnaturalizarlo, ¿sí? Pensar que no es que está bien o está mal, acá salimos del juicio, eso es particular de ese grupo, ¿sí? Y está naturalizado en ese grupo, y uno dice, wow, pero ¿por qué hacen esto? ¿Qué cosa hay acá? Y es conocer, comprender y desentrañar ese conocimiento. Implementar una estrategia interactiva con los sujetos, que en términos de Quirós, que era establecer relaciones, hacer relaciones con las personas, vincularse desde la responsabilidad política, ética y afectiva, ¿sí? Ahora estoy relacionando el texto de Quirós con los de Buber, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa? Hay una información que se produce heterogénea, no estandarizada, que requiere de alguna manera ser completada con datos censales, estadísticos, archivos históricos. En nuestro caso, a ver, nosotros vamos a observar un jardín. En ese jardín tenemos información de la portera, de la maestra, de la directora, de la preceptora, de la salita, de los niños, de la mamá que escuchamos en la puerta, no sé qué. Y es una información que, digamos, no es lineal, porque cada sujeto te da una información distinta, porque en esa información son pedacitos de esa historia que hay que de alguna manera reconstruir, ¿sí? Y que muchas veces nos sirve para complementar otros datos más formales, ¿sí? En términos de Sabino tenemos datos primarios, datos secundarios, ¿sí? Y tenemos también, podemos tener información no solo de lo que la maestra dice que hace, sino de la planificación, en nuestro caso del programa, de los documentos escritos. Matías puede recoger información del aula virtual, del diseño curricular, del plan de estudios, del programa, pero además recoge datos de la clase, de lo que yo digo, de lo que ustedes dicen, ¿se entiende? Entonces esa información se va configurando y estructurando y armando desde distintos lugares donde recolectamos datos. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Es un documento, el registro etnográfico, que se elabora respetando la textualidad de los eventos en contexto. Por eso seguramente ustedes, en la investigación etnográfica que les tocó leer, o que eligieron leer, ustedes ahí ya van a tener la interpretación del investigador, pero seguramente hay pedacitos de citas, pedacitos de cosas que tienen que ver con la textualidad del dato, de lo recolectado. Identifiquen eso en sus etnografías.
todas estas cosas las tienen que ir marcando en las etnografías. Entrevistas, seguramente también el investigador allí cuente a quién entrevistó, a quién no entrevistó, si tuvo informantes claves, si tuvo entrevistas estructuradas o no estructuradas, de qué manera accedió a la información, y capaz hasta tengan pedacitos de diálogos en las investigaciones que van a leer. Y por último, el análisis interpretativo, en el sentido de vincular lo observado con aspectos conceptuales, a ver si pueden descubrir en sus etnografías estos datos de lo observable y cómo lo relaciona el investigador con categorías teóricas. Por ejemplo, yo voy a inventar. Si yo estuviera observando y estuviera en el jardín, en la salita de 3, como yo les dije, cuando yo estaba en el jardín, hacían trencitos de varones y trencitos de mujeres. Seguramente eso ahora no suceda. Espero, quiero creer que no sucede. Eso seguramente yo encontraría alguna categoría de género para vincularlo. ¿Sí? O estereotipos de género. Encontraría una categoría teórica para vincular este observable. ¿Me explico? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí. Bien. Y además, este poder escribir el investigador, cómo va comprendiendo el significado que producen los sujetos en su contexto de uso. No generalizando, sino introducirse en un modo, un modelo, una forma particular de vida. Esto del contexto de uso es re importante, ¿sí? Hay un estudio de Gears que habla del guiño de ojo, ¿no? Y va dando todos ejemplos y demás, y yo se los voy a inventar también, porque no me lo acuerdo, y es súper densa, la descripción es súper, digamos, detallada. También esa es otra característica de la investigación etnográfica, la descripción densa. Densa no porque es pesada, digo densa porque tiene mucho detalle. Digamos, a partir de la descripción, el sujeto que lo lee casi que puede sentirse allá dentro del lugar. ¿Sí? Esa es otra característica. Y decíamos, en su contexto de uso, porque si yo dijera, le cuento a una compañera, ¿sabes que estaba en el aula y vi que Tomás le guiñó el ojo a Brisa? Ah, me puede decir ella, no, seguro que le guiñé el ojo porque le quiso hacer una seña que en un ratito terminaba la clase y la lleva en el auto a su casa. Y otro me puede decir, no, seguro que son novios y entonces le guiñó el ojo porque eso es un código particular que tienen para decirle que salga de la clase, que ya están aburridos y que se van a ir juntos. Y otro dice, no, no entendiste nada, lo que pasa es que estaban jugando al truco y le tocó el ancho, entonces por eso le guiñó el ojo. Y otro dice, no, le guiñó el ojo porque le quería hacer un chiste a María, que estaba también en el juego, entonces le guiñó el ojo para que ella entienda que era mentira, pero le estaban haciendo un chiste a María. Digo, un gesto tan chiquitito como guiñar un ojo tiene tanto significado como puedan imaginar en su contexto de uso. ¿Sí? Por eso no es menor el contexto. La contextualización de lo que estoy describiendo es muy importante para comprender los significados. ¿Sí? Porque eso mismo puede significar muchas cosas, puede otorgarle muchos sentidos y de acuerdo a y al sentido que le da a cada uno, y otro puede decir, no, yo me sentí re mal porque Tomás le guiñó el ojo a Brisa porque en realidad a mí me gustaba Tomás y entonces si yo vi que le guiñó el ojo quiere decir que le gusta a Brisa. Miles de infinitas posibilidades. Y ni hablar si un profesor le guiñó el ojo a Brisa, porque puede entenderse como un caso de acoso de un profesor y un abuso de poder a una alumna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces digo,
el contexto de uso es fundamental para comprender el significado que produce el sujeto en eso que sucede. ¿Sí? Por eso cuando uno dice, no, este pibe llora siempre, no quiere entrar a la pileta, y se pone en el borde y se pone a llorar. Bueno, ese es el dato, digamos, es la descripción, es lo observable, llora. ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Tiene miedo? ¿No confía en la seño? ¿Qué pasa con ese niño que llora antes de entrar a la pileta? O como los nenes que te dicen, no, profe, a mí me duele la panza, yo no quiero jugar. ¿Le duele la panza? ¿Tiene miedo? ¿No entendió el juego? ¿Le da vergüenza? ¿No quiere exponerse? ¿Qué pasa en ese le duele la panza? Infinitas cosas le pasan, ¿sí? Y yo, desde mi adultocentrismo, desde mi incapacidad de observar, de comprender esos sentidos, ese significado, le pongo mala nota, o lo obligo a jugar, o le digo, bueno, ponete en el arco, cualquier cosa. No estoy comprendiendo nada. Digo, es un trabajo, por eso digo que es un trabajo para siempre. Bueno, este Power sigue, pero hoy hablé mucho, no los quiero aturdir tanto. ¿Cómo estamos? Ya son las 11, profe. Bueno, entonces denme unos minutitos más para finalizar. También les quiero decir que en esta unidad 2, como vamos a hacer trabajos grupales, bueno, en principio la propuesta es de 1 hora, pero si van a estar todos hablando y hablando en grupo y demás, por ahí nos tomemos un rato más, ¿sí? Entonces, bueno, eso también les anticipo, ¿no? Si hablo yo, 1 hora es más que suficiente, pero si trabajamos todos, por ahí nos podemos extender un rato más. Entonces, tareas y trabajos. La semana que viene, que ustedes tienen cursada presencial y nosotros tenemos clase asincrónica, la tarea sería leer los 4 textos de Guber, son 3 capítulos del Salvaje Metropolitano y la construcción etnográfica, que también es de Guber, pero de otro libro. Se los tiro todo así porque trabajen en grupo. No es que uno tiene que leer todo, en algún momento todos van a leer todo, pero divídanse tareas, lean un capítulo cada uno, analicen las etnografías, júntense para trabajar. Por eso la propuesta es distinta, porque tienen que trabajar en grupos. ¿Se entiende esto? Bien, y tratar de identificar todo aquello que dice Quirós y que dice Guber en la etnografía que ustedes tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque dentro de 15 días, cuando nos volvamos a encontrar en el Meet, lo que van a tener que hacer por grupo es contarme cómo pudieron encontrar relaciones entre las categorías teóricas y la etnografía que les tocó leer. Y además se la tienen que contar a los otros grupos, porque todos tienen etnografías diferentes. Y donde se repite, probablemente un grupo encontró una cosa, otro grupo encontró otra, y lo vamos a compartir. Y esa es la riqueza también del trabajo del otro. ¿Sí? Entonces, la semana que viene trabajan ustedes más autónomamente en estas lecturas y en estos análisis, y dentro de 15 días me cuentan qué pudieron encontrar en relación de la etnografía con los textos. ¿Preguntas, dudas? Profe, dijiste que te avisemos al final de la clase para que nos digas las notas del primer cuatrimestre, creo. Perfecto, muchas gracias. No, no hay que... Terminemos con esto si es que no hay más dudas, y ya les leo las notas. Esto va a ser parte del trabajo de la evaluación de la unidad 2, ¿sí? Entonces, digamos, la presentación
de lo que ustedes pudieron comprender, analizar, interpretar y ver en esas etnografías en relación a las categorías, va a ser parte de la construcción de la evaluación también. ¿Sí? Por eso es importante que cuando vayan leyendo, vayan haciendo como un glosario, pueden ir definiendo categorías, pueden ir a ver dónde encuentran relaciones. Y si encuentran relaciones con el texto de sociología o el texto de constructores de otredad de la unidad 1, también genial, ¿eh? ¿Cómo lo ven? ¿Está difícil? Más o menos, dice Jaime. Jaime, ¿vos Va con a quién ser estás? largo, ¿Eh? va a ser largo. Pero son un grupo. Sí, Igual, sí, no sí. estás sola. Pero es largo igual para analizarlo en conjunto. Ajá. Bueno. ¿Vos, Jaime, con quién estás? En el grupo de 4 Sí. estoy con Leo, Elías y no me acuerdo quién más. Bueno. Bueno, el trabajo en grupo, digamos, requiere del trabajo cooperativo, colaborativo. No todos hacen lo mismo, o sí, digamos, no todos tienen que leer todo en un primer momento. Por ahí primero leen una cosa, hacen resúmenes, comparten, después se juntan a analizar, después vuelven a la lectura de algo que, uy, yo esto no lo leí, lo quiero leer, o necesito leerlo porque no lo entendí lo que me explicó el compañero, digamos. La propuesta de trabajo en grupo no es hago una pregunta a cada uno, es dividirse roles, digamos, poder también organizarse para potenciar cada uno lo que mejor puede hacer, ¿sí? Esa es la idea del trabajo en grupo. Y la propuesta es grupal, por eso requiere de trabajo cooperativo y colaborativo, ¿sí? Por eso no les hago una ¿Vos? guía de preguntas, sino hacen una pregunta a cada uno y eso no es un trabajo en grupo. Tomás, ¿quieres preguntar algo? Sí, sí, vas a dejar el Power como para tenerlo a disposición en Sí, el voy a aula. dejar el Power, voy a dejar el link de Quirós, les voy a subir todos los textos del programa que tienen que leer, eso entre hoy y mañana, sí. El Power no lo terminamos de ver, en todo caso lo termino de explicar la clase que viene, algún pedacito, pero básicamente el próximo Meet, en 15 días, ustedes me van a contar a mí todo esto que pudieron leer y analizar. ¿Sí? Me parece que también, aunque sean distintas las etnografías, lo que cada uno puede encontrar en la etnografía le sirve al otro. Decía, yo leí algo parecido en la mía, ¿sí? Y piensen también en hacer una pequeña introducción contando qué investiga, qué analiza, cuál es el trabajo de campo, a dónde está observando ese investigador, porque el otro no leyó lo mismo que yo. Entonces tengo que contarle un poco de qué se trata esa investigación que cada grupo leyó. Entonces, armar una pequeña introducción para contarle al otro y después ir buscando estos pedacitos de análisis. Lo vamos a armar juntos en función de lo que ustedes traigan, yo los voy a ayudar, pero básicamente es la construcción del trabajo para la unidad 2. ¿Sí? Bien. Si no hay más preguntas, les leo las notas que, digamos, fueron construidas en función del formulario y de los cuadros que ustedes me entregaron. Los cuadros, hay cuadros que fueron solo para cumplir, súper básicos, parchados así un poquito de información de cada parte o hasta de otros cuadros. Hay cuadros que están como más pensados y elaborados, y hay cuadros que están buenísimos y que alcanza capaz ese cuadro para estudiar todo el texto y ni tengo que volver al texto. Digo, hay un poco de todo, ¿no? Bueno, leo rápido. Aguerrido 2, Álvarez 6, Andino 10, Andión 8, Bufa 8,
Cholaquian 2, Echenique 9, Gadea 4, Maldonado 8, Martínez 7, Masud 8, Mazola 5, Miranda 9, Montemurro 8, Moreno 2, Muñoz 10, Oro 9, Peicina 5, Pistochini 10, Quinteros 2, Rodríguez Domínguez 6, Rubiolo 9, Tapia 5, Tisera 9, Vijarra ausente, estuviste Franco en el formulario. Villalba 2. Profe, sí lo hice yo el formulario. De ahí sacó un 7. El formulario. Bueno. Bueno, A lo ya mejor lo que no hizo, no me corrigió el cuadro, porque lo tengo marcado como 0% ahí en el aula. el cuadro está muy bien, tengo yo anotado. Me vuelvo a fijar, Franco. Me vuelvo a fijar, ya lo anoté para ver tu nota. No te preocupes. Bueno, Y les digo una cosa. Ustedes tienen que tener 2 notas al final del cuatrimestre. Ustedes saben que yo no tomo 2 trabajos, como que voy haciendo varios. De hecho, ya esta nota ya tienen 2 trabajos. Este va a ser otro trabajo que va a formar parte de la nota 2, de las etnografías. Y al final del cuatrimestre, si alguien tiene un 2, alguien tiene un 6, puede recuperar o volver a levantar esa nota en el caso del 6, porque no está aprobado, pero si quisiera tener un 7. Sí queda la nota del recuperatorio. Es decir, si tengo un 2 y me saco un 7, queda el 7. Si tengo un 6 y me saco un 2, queda el 2. Pero todos pueden recuperar, todos pueden promocionar, todos pueden levantar la nota. ¿Sí? Lo que sí vamos a hacer al final del cuatrimestre, porque es un solo recuperatorio. Entonces, si yo tengo un 6 y tengo todas las notas arriba de 7, puedo levantar ese 6 y promocionar tranquilamente. ¿Hay alguna duda con tema promoción, regularidad? Yo vi en el programa que la promoción es indirecta. Sí, ¿Está en el plazo que vamos a tener los finales? sí. Hay un día especial para la promoción, para el examen de promoción. El examen de promoción es conmigo solamente, o sea, con el profe de la cátedra, no es un tribunal. Sí. Y la consigna del trabajo de promoción tiene que ver con el proceso grupal. Por eso, digamos que lo voy a definir más hacia fin de año, pero va a tener que ver con lo que quede por ajustar, pero va a ser una consigna que ustedes tengan que preparar para ese día. Ah, buenísimo. No es toda la materia, no es un tribunal, digamos, la promoción, los que promocionan tienen alguna consigna que tiene que ver con la integración de toda la materia, digamos. ¿Tuvieron ya promoción indirecta? No. No, Bueno. no me dudemos. Bueno, es como una evaluación integradora. La consigna no la definí porque tiene que ver con cómo desarrollemos este cuatrimestre. A veces, si hay temas para desarrollar, es más densa. Si está todo desarrollado y avanzamos y fuimos bien con el programa y demás, es más un cierre más integrador, más tranqui, digamos, depende un poco del proceso del grupo. Por eso lo defino más hacia fin de año. Bueno, entonces, muy buena semana que viene, que tengan linda semana, aprovechen la semana que viene que no tenemos la clase, digamos, para avanzar, para trabajar en grupo, pueden usar el jueves mismo para juntarse, bueno, todas estas cosas, ¿no? Todas las estrategias que necesiten para el trabajo grupal, que trae complicaciones porque cada uno tiene sus horarios y demás. Pero ya que no vamos a tener encuentro por Meet,
Tienen por lo menos 2 horas del jueves para trabajar juntos. Peque, ibas a decir algo. Previamente era sobre si va a haber devolución de los cuadros o va a quedar así el aula. Porque sale como entregado, pero sale en rojo porque no hay devolución, por eso preguntaba. Mira, no No, voy a hacer una devolución particular, Ale. Sí vamos a ir integrando esa información en los trabajos siguientes, pero no porque, como verás, es súper apretada la cursada y si yo les voy haciendo devoluciones y que yo nos quedamos como para atrás y me complejiza para avanzar. Básicamente es por eso. Era para saber. Bueno. Bueno, gente, que tengan buena semana, buen fin de semana. Nos vemos en 15 días con las producciones. Dale, profe, gracias. Dale, profe, gracias. ¿No? Ujú, Chao, profe. chao. Chao, profe. Profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, que estés bien.